Sepa usted las 10 razones incuestionables del por qué Jesús no pudo nominar en 1919 a estos 8 sinvergüenzas como su esclavo fiel y discreto en cumplimiento de la profecía de Mateo 24, 45, 47. Razón número 10. No pudo nominarlo porque este flamante esclavo fiel y discreto nominado en 1919, enseñaba que los últimos días habían comenzado en 1799, la segunda parusía invisible de Jesús había comenzado en 1874 y que el Armagedón vendría en 1925 y además, que unos pocos años después de la segunda parusía invisible de Jesús en 1874, él escogió al pastor Russell como aquel esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45, 47 para crear la Watchtower Sociedad Anónima en 1884. Razón número 9. No pudo nominarlos en 1919 porque este flamante esclavo nominado en 1919 estuvo enseñando hasta 1931 que Cristo había muerto en una cruz, hasta 1929 que el arcángel Miguel era el Papa de Roma, hasta 1953 que Jehová vivía en una estrella llamada Alquione, hasta 1932 que el pueblo judío era el único pueblo de Dios, hasta 1935 las otras ovejas heredarían los cielos al final del milenio, hasta 1927 que Russell fue el único esclavo fiel y discreto, etc. Razón número 8. No pudo nominarlos porque en 1919 este flamante esclavo fiel y discreto nominado en ese año acordó construir una pirámide satánica numerológica ocultista de granito rosado al lado de la tumba de Russell. Razón número 7. No pudo nominarlo porque el supuesto esclavo de turno nominado en 1919 publicó en 1921 un libro titulado El Arpa de Dios, donde se declaraba en la página 239 que el único esclavo fiel y discreto nominado de Mag 24, 45, 47 fue el pastor Russell y no una clase ungida en 1919. Razón número 6. No pudo nominarlo porque el supuesto esclavo de turno nominado en 1919 estuvo en pecado enseñando la piramidología ocultista satánica hasta 1928 en que se descartó como doctrina de la sociedad, porque era de la adoración falsa de Satanás el diablo. La Atalaya 15 de noviembre de 1928 página 344. Razón número 5. No pudo nominarlo porque desde 1918 hasta 1925 este flamante esclavo nominado en 1919 emprendió una campaña de discursos que se llamó la campaña de los millones anunciando un falso Armagedón para el otoño de 1925 con la resurrección de los antiguos patriarcas fieles. Razón número 4. No pudo nominarlo porque el texto de Mateo 24, 45 que se refiere a la primera nominación del esclavo fiel y discreto está aún para cumplirse en el futuro, después de la gran tribulación, y no antes de ella, pegado juntamente con la segunda nominación del esclavo de Mateo 24, 47. Razón número 3. No pudo nominar a estos señores de la clase del esclavo estaban en 1919 en pecado celebrando fiestas paganas plagadas de demonismo, como Navidades, cumpleaños, Día del Padre y de la Madre, Día de Acción de Gracias y hasta saludaban a la bandera hasta 1926 en Bethel, Nueva York. Razón número 2. No pudo nominarlos porque solamente a partir de 1927 la sociedad comprendió que el esclavo mencionado en Mateo 24, 45, 47 no se refería a una sola persona en particular, sino a una clase colectiva compuesta de cristianos ungidos por el Espíritu Santo. La Atalaya 15 de febrero de 1927, página 56. La razón más importante, la número 1. No pudo nominar a este esclavo en 1919 porque el esclavo fiel y discreto que vemos aquí en pantalla no son las personas que supuestamente Jesús nominó en 1919 para que se cumpla, por única vez, la profecía de Mateo 24, 45, 47.
Los miembros del esclavo supuestamente nominados por Jesús en 1919 ya han fallecido todos y los que vemos aquí en pantalla son solo unos usurpadores oportunistas que han tomado ilegalmente, a su voluntad, esa posición del esclavo fiel y discreto nominado supuestamente por Jesús en 1919. Este grupo de personas que vemos en pantalla es, en cambio, el supuesto esclavo fiel y discreto original que estaba en la cúpula de la sociedad en 1919 dirigiendo la sociedad Watchtower. Tuvo que ser únicamente a este grupo de personas que supuestamente Jesús hizo su primera nominación como su esclavo fiel y discreto en 1919, en cumplimiento de la profecía de Mateo 24, 45, 47. Al morir estas personas años después, también murió con ellos la clase del esclavo fiel y discreto original escogido por Jesús en 1919. El supuesto esclavo fiel y discreto que hoy alimenta a los domésticos que vimos al comienzo en una foto a colores en pantalla, jamás los conoció Jesús en 1919, pues ninguno de ellos había aún nacido en ese entonces, por lo que no es posible que hayan sido nominados como el esclavo original de 1919, y menos aún, que hayan sido sucesores del esclavo original. No olvidemos que al morir los discípulos de Jesús, no fueron reemplazados por otros nuevos para cubrir el puesto del discípulo fallecido en el primer siglo. Espero que este vídeo los haya convencido que Jesús jamás pudo hacer su primera nominación del esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45 al 47 en 1919 por las razones claramente e incuestionablemente expuestas aquí. Muchas gracias y hasta pronto amigos.